¿Qué es lo que está ocurriendo aquí ahora con la economía y en especial qué es lo que intenta hacer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a la economía? Es lo que vamos a tratar de dilucidar en estos próximos minutos. Les saluda su amigo y anfitrión Javier Martín, esperando que estén pasando un fin de semana agradable. Hoy es 28, sábado de julio del 2018. Arrancamos haciendo un análisis somero de cuál es la situación de la Fed antes del presente. Debemos dejar claro que la Fed literalmente cavó su tumba en el 2008, cuando en vez de mandar a la cárcel a los banqueros miembros de su grupo que llevaron a la economía global al completo desastre en el 2008, lejos de hacer lo correcto, la Fed cavó su tumba al tomar la política de la flexibilización cuantitativa, ese eufemismo tan divertido para lo que significa realmente dinero nacido del aire y al 0%. Esa es la receta de emergencia que aplicaron pasada la crisis del 2008, o mejor dicho, recientemente ocurrida esa crisis, de forma tal que iban a alcanzar en algún punto la velocidad de escape, decían ellos, y lograrían echar a andar la economía de nuevo, de forma pujante. Y al presente, todos aquellos que no tragamos noticias nada más, sino que investigamos un poco más allá de lo que la prensa convencional nos está diciendo, podemos observar que no hubo tal recuperación económica. Los signos son evidentes, hemos cubierto esto de manera muy detallada y técnica en videos anteriores, así que cualquiera de ustedes que tenga dudas con respecto a este asunto, basta con que revise un poco lo que ya hemos dicho y hemos también aportado fuentes de lo que estamos diciendo. Entonces, continuamos estableciendo que ya el proceso de debacle es claramente manifiesto y ya el presidente de los Estados Unidos muy recientemente, hace menos de 2 semanas, increpó a la Fed y le dijo: dejen de subir intereses, los intereses altos nos perjudican. Y al hacer esto, lo que hizo el presidente de los Estados Unidos fue dejar claro, dejar registrado de alguna forma que él advirtió que los intereses, que el aumento de los intereses iba a ser perjudicial para la economía. Tras bambalinas podemos entender que tanto el señor presidente como todos los grandes políticos y los grandes banqueros del mundo saben que la debacle es inexorable. Esto se sabe desde hace muchísimos años. Y lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos es curándose en salud, sentando el precedente de que él avisó, pero como va a decir posteriormente, la Fed es una entidad completamente independiente que no puede ser auditada por el Congreso, que no puede ser auditada ni siquiera por la Corte Suprema de Justicia. Entonces él dirá: yo les dije, pero no me hicieron caso, son independientes, ni modo, ahora vemos lo que ha pasado, ellos subieron los intereses, la debacle económica ocurrió. Y esto va a servir al calor de un clamor general de la población enardecida por otra vez enfrentarse con una gran crisis económica. Entonces prosperará la propuesta que hará el señor presidente de auditar la Fed finalmente, después de tantísimos años de mantener a una empresa privada que dice que es pública, pero que en el fondo es privada, toda vez que se constituye en una sociedad, en una junta directiva, lo cual no es ni característico ni propio de una entidad pública. Finalmente, esta empresa privada, compuesta de los bancos más grandes del mundo, va a ser auditada por el gobierno estadounidense, por las entidades reguladoras en materia financiera, y se habrá transformado con esto mucho de la economía global, mucho del sistema que utilizamos alrededor del mundo para
producir para la distribución de la riqueza y todo lo demás que atañe a la economía global. ¿Qué es lo que nos indica que esto está ocurriendo? Algunos detalles importantes. Por ejemplo, la Fed acaba de cambiar la forma de calcular la curva de rendimiento de los bonos. Para aquellos que no sepan, la curva de rendimiento de los bonos es el diferencial cambiario entre, o más bien el diferencial entre un bono, por ejemplo, a 10 años y el bono a 30 años. La diferencia entre los intereses, la tasa de rendimiento, de ambos, nos da la curva de rendimiento. Y cuando esa curva de rendimiento llega a cero o se invierte, entonces inicia una recesión. Esto, según consta en la historia, toda vez que las últimas 9 veces que esto ha ocurrido, inmediatamente posterior a ese evento, ocurrió una recesión. Ahora, una recesión con las condiciones económicas en las que estamos a nivel global es nefasto. No va a ser una recesión, sino que va a conducir directamente a una depresión. No sabemos, nadie puede saberlo a precisión, si va a ocurrir deflación, si va a ocurrir inflación o si va a haber, o como algunos analistas lo dicen, que actualmente ya hay una fusión de ambas, es decir, estanflación. ¿Va a haber un restablecimiento del sistema económico? Sí o sí. Esto no es una cuestión conspiratoria. De nuevo, citamos fuentes para garantizar lo que estamos diciendo. Basta con ir al sitio web del Fondo Monetario Internacional y revisar todo el proyecto llevándose a cabo con los derechos especiales de giro en un documento emitido en el 2009, posterior a la crisis inmobiliaria, en el que se especifica muy claramente la estrategia del Fondo Monetario Internacional para sustituir al dólar en su condición de divisa de reserva internacional por los derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro son un dinero mundial al cual no quieren que le llamemos de esa forma, tampoco quieren que sea muy conocido, toda vez que es un dinero que ni usted ni yo vamos a ver personas comunes de la calle, sino que es un dinero corporativo que se va a manejar entre estas grandes instituciones, tanto privadas como públicas a nivel global. Datos que nos dicen que la cosa no anda bien, los bienes durables debían subir este mes. El reporte de este mes debía arrojar un 3% tras 2 meses a la baja. Estamos hablando de Estados Unidos. Pero solo subió un 1% y esto por el incremento del gasto militar. Lo que ellos hacen es sencillo. Meten, por ejemplo, el aumento de la gasolina, mejor dicho, el aumento en valoración de precio de un producto que entonces se refleja como un aumento en el consumo, en este caso de la gasolina, dentro del rubro de detallistas, es decir, comercio al menudeo. Comercio al menudeo está subiendo. No, lo que subió es el precio de la gasolina está dentro de ese segmento, entonces ese segmento aparece como fabuloso, pero eso no es así. Simplemente el costo de la vida está subiendo, en este caso específico, representado por el precio de la gasolina, y aparecen los datos como que está aumentando la economía, o al menos el incremento en el consumo por método detallista. Las bienes raíces es un sector que se desinfla alrededor del mundo. El desarrollo de proyectos inmobiliarios en Canadá cayó 11% en relación al año anterior. La venta de casas nuevas en Estados Unidos cayó al nivel más bajo en 8 meses. Las acciones de compañías constructoras entraron en baja, algunos con caídas de hasta 30% desde finales de enero de este año. La encuesta de la Universidad de Michigan con respecto al sentimiento del consumidor presenta la información de que la compra de casas está en declive en Estados Unidos. Es decir, la gente está considerando
comprar o vender casas, comprende que los precios de las casas están cayendo y que no es momento para vender. Comprende que los intereses sobre las hipotecas están subiendo, que no hay aumentos de salarios y que prevalece el desempleo. Y esto, al mismo tiempo, no es algo que la prensa nos esté diciendo, sino nos está diciendo lo contrario. Bueno, error, debo corregir. Se ha notado en las últimas 2 semanas un cambio en el discurso de la prensa convencional. Ahora ellos están advirtiendo que la cosa quizá no está tan bien. Ellos están contándonos ahora lo que nosotros venimos advirtiendo hace 3 años con respecto a la curva de rendimiento de los bonos, con respecto a la manipulación de los indicadores, aunque ellos no están reconociendo, jamás lo van a hacer, que la información que han venido supliendo está altamente manipulada. Lo que están diciendo es que básicamente la cosa no está tan bien, es decir, ya hay un discurso oficial que nos indica que la cosa no está bien, y esto lo que nos indica es que ya el establecimiento, llámese Estado Profundo, llámese como usted quiera, está listo para que ocurra la debacle. Y más que todo, está listo desde el inicio del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ya estaban listos para hacer esto, toda vez que si se observa por encimita nada más el número de veces que se ha aumentado la tasa de interés en el gobierno de Trump, comparado con las veces que se aumentó en los 2 mandatos de Obama, es una cifra altamente desproporcionada. Podemos establecerla de algo así como 3, 4 a 1. Es decir, por cada uno que se subió en el gobierno de Obama, se subió 3 o 4 veces en el actual gobierno de Donald Trump. Entonces aquí lo que se viene es una estrategia de Donald Trump para culpar a la Fed, como ya dijimos, y desde antes ya se sabía que la Fed venía para adelante con un inculpamiento de Trump con respecto a el debacle económico que es inevitable desde que en el 2008 no se hizo absolutamente nada de lo necesario, para reestructurar, para evitar que esto volviera a pasar. A los banqueros no se les castigó, todo lo contrario, se les permitió conservar su puesto, se les aumentaron los ingresos a través de unos bonos extraordinarios que les tocaron y todavía les tocan. En fin, seguimos viendo, pero esta vez ya con un anuncio de debacle, una economía completamente falsa, basada en una manipulación, y a un presidente de los Estados Unidos dispuesto a acelerarla cuanto antes. Por eso es que además increpa a las autoridades pertinentes y les dice: necesitamos y vamos a tener un dólar débil. Y punto. Y esto es un manifiesto absolutamente certero de que la guerra de divisas, a partir de este momento en que él declara eso, se vuelve absolutamente de escala mayor. Hemos aportado gráficos en Martín Valores e Inmobiliaria, nuestra página en Facebook, sobre la guerra de divisas. Estos gráficos muestran, por ejemplo, la subida y las bajadas de las divisas correspondientes, es decir, el yuan, lo que se llama el yuan offshore, es decir, resulta que hay 2 yuanes, uno que es para consumo interno dentro de China y otro que es el que se utiliza para comercio internacional, y entre ambos hay un diferencial bastante pequeño, pero existe. Entonces, ahí en estos gráficos se ve perfectamente las diferentes tendencias a nivel histórico desde que ingresa en la presidencia Donald Trump hasta el presente con respecto a esta guerra de divisas. Recordemos que las guerras de divisas son algo difícil de entender, son altamente controversiales. Básicamente usted gana una guerra de divisas y la pierde. Es decir, gana el que más devalúa su divisa, que a la larga, a mediano y largo plazo, produce un grave daño a la nación. En corto plazo resulta con unas ganancias que permiten de alguna forma quebrar al otro, quebrar al enemigo. Y eso es lo que estamos
viviendo en estos momentos. Debo decir que el presidente logró un Producto Interno Bruto superior al 4%, aumentando, es decir, revisando la economía del país entero, y lo corrigieron teóricamente aumentándole $1 billón, es decir, 1.000.000 de millones de dólares fueron creados de la nada previo a este informe, de manera tal que con la fórmula mágica que ellos tienen, que ha venido modificándose a su necesidad en los últimos años, aparece ayer el Producto Interno Bruto de 4.1 o 4.3%, no recuerdo bien, que da la impresión de que todo anda mejor que nunca, y esto debemos advertir, y también está documentado, es producto de la manipulación, como la mayoría de la información que se obtiene en los canales convencionales con respecto a la economía de los Estados Unidos y del mundo. Sin más por el momento, me despido. Muchas gracias por ponerme atención. Denle like y nos vemos pronto. Chao.